Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El frasco de vidrio tintineó contra el mármol. 3 gotas, como siempre, ordenó la enfermera con voz cansada, sin mirar a la niña que esperaba quieta en el sillón. El líquido caía frío en los ojos de Clara y ella apenas respiraba, con los dedos crispados sobre el borde de la tela. Javier, su padre, observaba desde el marco de la puerta con un gesto rígido, como si esa rutina fuera la única certeza que le quedaba en la vida después de la muerte de su esposa. La mansión estaba en silencio, solo el leve chasquido del gotero marcaba el ritmo de las mañanas. «Así evitamos complicaciones», murmuró la mujer, cerrando de golpe el botiquín. Nadie dudaba, nadie cuestionaba. El diagnóstico era antiguo, irrevocable, y todos lo aceptaban como verdad absoluta. Clara parpadeaba con esfuerzo, sin queja, y el olor químico de las gotas se mezclaba con la fragancia cara de los pasillos encerados. Clara tenía 11 años, y todo el personal de la casa estaba convencido de que nunca había visto el mundo. Había crecido rodeada de lujos que no servían para ella, candelabros brillantes que nunca miraba, jardines cuidados que nunca recorría sola. Javier la sobreprotegía con un dolor que lo consumía. Desde que perdió a su esposa, se había aferrado a la idea de que su hija necesitaba vigilancia constante. Los médicos habían dicho que era ciega desde el nacimiento y él jamás lo puso en duda. A la niña la trataban con delicadeza excesiva, hablándole despacio, llevándola de la mano incluso dentro de la propia sala. Y Clara, silenciosa, se dejaba guiar como si fuera parte del mobiliario, como si su voz no contara. Nadie percibía que, detrás de esa aparente fragilidad, algo distinto vibraba cuando alguien pasaba cerca, cuando una cortina se movía, o cuando una sombra cortaba la luz del ventanal. El día que Elena cruzó la reja de hierro con su maleta pequeña, la mansión olía a cera fresca y a encierro. Javier la recibió con un apretón de manos breve, sin interés real, solo buscando cubrir un puesto más en la interminable rotación de empleadas. Ella aceptó el trabajo de limpieza sin discutir condiciones. Necesitaba ocupar su tiempo, llenar el vacío que había dejado la muerte de su hija pequeña meses atrás. El uniforme blanco la hacía sentir invisible, pero a la vez la protegía. Nadie esperaba de ella otra cosa que limpiar rincones y desaparecer. Esa primera mañana, mientras recorría los pasillos interminables, escuchó un murmullo leve en el salón principal. Se asomó sin querer llamar la atención y vio a Clara, sentada en un sillón demasiado grande para su cuerpo delgado. La niña movió los dedos sobre el tapiz como si contara las costuras, y en ese gesto Elena sintió algo que la sacudió. No parecía una niña aislada en la oscuridad, sino alguien esperando una señal que los demás nunca habían notado. Los primeros días, Elena se mantuvo en silencio, cumpliendo sus tareas como cualquier otra. Sin embargo, la forma en que Clara reaccionaba a su presencia le resultaba imposible de ignorar. Un leve giro de cabeza cuando ella barría, un parpadeo rápido cuando dejaba caer una cuchara en la cocina, una sonrisa tímida cuando la escuchaba tararear. Nadie más parecía verlo. Para el resto, Clara era un ser inmóvil, frágil y condenado a la penumbra. Pero Elena, con la herida abierta de haber perdido a su propia hija, tenía la sensibilidad despierta a los pequeños detalles. Empezó a detenerse unos segundos más en cada habitación donde la niña estaba, fingiendo ordenar lo que ya estaba limpio, solo para observar. Y cuanto más miraba, más segura estaba de que aquella supuesta ceguera no era lo que parecía. Había una chispa escondida en los ojos apagados de Clara, un destello mínimo que solo alguien dispuesto a ver el dolor detrás de las apariencias podía notar. Una tarde, mientras Elena acomodaba las cortinas del comedor, dejó caer sin querer un vaso al suelo. El estruendo del vidrio,
rebotó por todo el salón. Y Clara, que estaba sentada en una esquina con un cuaderno cerrado sobre las piernas, giró la cabeza hacia el lugar exacto del ruido. No fue un movimiento inseguro ni una reacción automática. Sus ojos se abrieron apenas, siguiendo la dirección de las esquirlas brillantes que rodaban sobre el mármol. Elena se agachó a recoger los trozos con rapidez, tratando de ocultar la sorpresa que la invadía. Cuando levantó la vista, vio que Clara aún la observaba, como si supiera exactamente lo que había pasado. Ese instante se le quedó grabado. Era la confirmación de que la niña no vivía encerrada en una oscuridad total. Esa noche, en la soledad de su cuarto pequeño dentro de la mansión, Elena repasó cada gesto, cada mínima reacción que había presenciado. Y mientras el resto de la casa dormía tranquila bajo la ilusión de un diagnóstico incuestionable, ella entendía que algo más profundo se escondía tras esos ojos aparentemente inertes. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso entre ellas. Elena dejaba caer un libro al pasar, hacía sonar las llaves contra la mesa, o encendía la radio un par de segundos para luego apagarla. Y Clara siempre respondía, un parpadeo rápido, una respiración entrecortada, un movimiento mínimo de los dedos sobre la tela del sillón. Nadie más se daba cuenta. Las demás empleadas pasaban de largo, comentando chismes de la alta sociedad o quejándose del carácter distante de Javier sin reparar en la niña. Pero Elena observaba cada detalle con una mezcla de ternura y angustia, convencida de que Clara estaba atrapada en un engaño que nadie había cuestionado en años. A veces la niña esbozaba una sonrisa breve cuando escuchaba el silbido suave que Elena hacía para acompañar su rutina. Era un lazo secreto, invisible para el resto. Ese vínculo silencioso empezaba a crecer, llenando un vacío en ambas. La niña que parecía sola en el mundo y la mujer que aún cargaba la ausencia de su hija perdida. Una mañana gris, Elena decidió arriesgarse más allá de las pequeñas pruebas cotidianas. Mientras limpiaba la mesa del salón principal, sacó una linterna que había traído de su cuarto de servicio. Fingió buscar algo debajo de un mueble y, con disimulo, apuntó el haz directo hacia los ojos de Clara, que estaba sentada en su sillón habitual. La luz cortó la penumbra y, por primera vez, la niña parpadeó con fuerza, como si el brillo la hubiera sorprendido. Elena sintió que el corazón se le detenía. Movió la linterna de un lado a otro y con un hilo de voz preguntó, ¿lo sientes? Clara siguió el movimiento con los ojos, despacio, como dudando de sí misma. Y entonces, un murmullo apenas audible se escapó de sus labios. Creo que vi una luz, mami. Elena se arrodilló de inmediato, con las manos temblando, conteniendo el impulso de abrazarla. Ese instante no solo cambió lo que ella creía sobre la niña, sino también lo que significaba su presencia en esa casa. Clara, aún con la mirada húmeda, buscó a tientas la mano de Elena y la apretó con fuerza. Nunca había reaccionado así con nadie, ni siquiera con su propio padre. El silencio pesado de la mansión parecía haberse quebrado en ese momento, como si los muros hubieran escuchado la confesión. Elena comprendió que la pequeña no solo veía destellos, sino que también reconocía en ella algo maternal que nadie más le daba. La respiración de Clara estaba entrecortada. Sus labios temblaban, pero sus ojos seguían la luz con una insistencia que ya no dejaba dudas. Elena apagó la linterna de golpe y la escondió en el bolsillo de su delantal justo cuando escuchó pasos en el pasillo. No quería que nadie supiera lo que acababa de descubrir. Pero dentro de sí ya no había vuelta atrás. Clara no era la niña ciega e indefensa que todos daban por perdida, y esa verdad necesitaba salir a la luz tarde o temprano. El sonido de la puerta abriéndose la tomó por sorpresa. Javier apareció en el umbral y la vio con la linterna todavía en la mano, demasiado cerca de su hija. Su rostro se endureció de inmediato.
Avanzó con pasos rápidos y le arrebató el objeto como si hubiera sorprendido a una intrusa en un acto imperdonable. «¿Qué hace jugando con mi hija?», espetó con voz dura, tan fuerte que retumbó en las paredes. Elena apenas pudo balbucear una explicación, pero antes de articular palabra, Clara se levantó de golpe, algo que nunca hacía frente a él, y corrió hasta abrazarla. Javier se quedó helado. Era la primera vez que la niña buscaba refugio en alguien más. Con voz temblorosa, Clara pronunció esas palabras que le atravesaron el pecho a todos. «Vi una luz». Javier la miró incrédulo, con la respiración agitada, incapaz de decidir si se trataba de un delirio o de una verdad que él había negado durante años. El silencio que siguió fue denso, insoportable. Javier miraba a su hija, luego a la linterna y después a Elena, que sostenía con firmeza a la niña entre sus brazos. Había rabia en sus ojos, pero también un miedo que no podía ocultar. Nunca había querido confrontar la posibilidad de que el diagnóstico fuera un error, o peor aún, una mentira sostenida en el tiempo. La idea lo desestabilizaba. Significaba reconocer que había permitido un engaño que había marcado la vida de Clara. Elena, sin soltar a la pequeña, se mantuvo en pie con la dignidad que le quedaba. «No estoy jugando, señor». Ella reaccionó. «Usted mismo lo escuchó». Javier tragó saliva, apretando la linterna como si fuera un arma. Su autoridad, hasta ese instante incuestionable, empezaba a tambalearse frente a la simple evidencia de un abrazo y una frase infantil que lo dejaba sin argumentos. Esa noche, Elena no pudo dormir. La tensión del enfrentamiento con Javier la mantenía alerta, y la imagen de Clara corriendo hacia ella una y otra vez se repetía en su mente. El amanecer la encontró revisando los armarios de limpieza, buscando distracción, hasta que algo en el pasillo del ala privada la hizo detenerse. El botiquín de la familia estaba mal cerrado, con la puerta entreabierta, como si alguien lo hubiera usado deprisa. El impulso fue más fuerte que la prudencia. Empujó suavemente la madera y vio varias cajas de medicamentos ordenadas con excesivo cuidado. Entre ellas sobresalían frascos de colirio con nombres raros, imposibles de pronunciar, con etiquetas escritas en inglés técnico. Elena los tomó en sus manos. El vidrio frío la estremeció. No parecían simples gotas para los ojos, había algo extraño en ellos. Volvió a guardarlos con disimulo, pero la duda se le quedó clavada. ¿Y si todo estaba relacionado con esos frascos? Durante los días siguientes, buscó pretextos para acercarse al botiquín. Fingía ordenar toallas o reponer gasas, pero en realidad lo que hacía era examinar los frascos cada vez con más detalle. Las etiquetas tenían advertencias que apenas entendía, pero una palabra se repetía: inhibitor. El corazón le latía con fuerza mientras copiaba discretamente los nombres en un papel que luego escondía en su delantal. No podía sacarse de la cabeza la posibilidad de que Clara no hubiera sido ciega nunca, sino víctima de un tratamiento equivocado o incluso intencional. En la cocina, mientras las otras empleadas comentaban sobre vestidos y fiestas de sociedad, Elena permanecía callada, con la mente ocupada en esos frascos que parecían tener la clave de todo. Sabía que no podía enfrentarse a Javier con simples sospechas. Necesitaba pruebas reales, médicas, algo que no pudiera ser negado. Y por primera vez sintió que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para llegar a la verdad. Elena esperó al fin de semana para salir de la mansión con una excusa creíble. Llevaba escondido en su bolso uno de los frascos, el más pequeño, el que pensó que pasaría desapercibido si faltaba. Fue hasta una farmacia del centro y, con voz baja, preguntó por el medicamento. El farmacéutico la miró sorprendido, frunciendo el ceño. «Esto no debería usarse en niños», dijo, bajando el tono, casi en confidencia. «Es experimental, muy fuerte, tiene efectos secundarios serios». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Agradeció rápido y salió antes de llamar demasiado la atención. Esa misma tarde buscó en Internet desde un cibercafé y lo que encontró confirmó sus temores. Se trataba de un químico capaz de inhibir temporalmente la visión, usado en pruebas de laboratorio, no en tratamientos pediátricos. Se le hizo un nudo en la garganta. Todo coincidía con las reacciones de Clara, con esa luz que había seguido con sus ojos. La niña no era ciega, la habían mantenido así. Cuando volvió a la mansión, Clara la esperaba en el salón, inquieta, como si hubiera presentido su ausencia. Elena se arrodilló junto a ella y le acarició el cabello con ternura, conteniendo el impulso de contarle todo de golpe. «Pronto lo sabrás, pequeña», pensó en silencio. Desde ese momento su determinación se volvió absoluta. Necesitaba una segunda opinión médica, alguien que confirmara lo que ella ya sospechaba. Pero también sabía que Javier no la dejaría mover un dedo sin su autorización. La idea de enfrentarlo la intimidaba, aunque después de lo ocurrido con la linterna, ya no le temía tanto a su ira. Por la noche, sola en su cuarto, Elena escondió el frasco bajo una tabla floja del suelo, como si guardara un secreto peligroso. Era consciente de que estaba entrando en terreno delicado, donde cualquier paso en falso podría costarle el trabajo o mucho más. Sin embargo, por primera vez desde que perdió a su hija, sentía que tenía un propósito claro. La oportunidad llegó antes de lo previsto. Javier tuvo que viajar a una reunión de negocios en otra ciudad y durante 2 días la mansión quedó bajo la rutina de siempre, pero con menos vigilancia sobre Clara. Elena no perdió tiempo. Llevó a la niña a una consulta con un oftalmólogo de confianza que atendía en una clínica discreta, lejos de los círculos sociales de Javier. Clara se mostró nerviosa al principio, apretando con fuerza la mano de Elena, pero poco a poco se fue soltando. El médico le hizo pruebas simples, linterna, cartillas con luces y colores, y Clara reaccionó con claridad. «Ella tiene visión», afirmó con tono incrédulo mirando los papeles anteriores. «Su ceguera no es congénita. Al contrario, sus ojos están sanos para su edad. Pero veo rastros de químicos que pudieron afectar su desarrollo visual». Elena sintió un peso enorme caerle de los hombros y al mismo tiempo una nueva carga. Tenía la confirmación, pero ahora debía enfrentar lo que significaba. El médico habló despacio, como si intentara protegerla del golpe de la verdad. Le explicó que las gotas que había usado durante años contenían un componente peligroso, prohibido en tratamientos infantiles. No era casualidad. Era un daño provocado por un medicamento inapropiado, posiblemente de forma deliberada. Elena escuchaba con el estómago encogido, recordando cada frasco alineado en el botiquín de la mansión, cada mañana en que Clara recibía esas dosis sin protestar. El doctor incluso mencionó el nombre del médico que había firmado el historial. Serrano, un especialista con antecedentes de negligencia. «No debería seguir tratándola», concluyó con firmeza. Elena asintió, sintiendo que la garganta se le cerraba. Salió de la clínica con Clara de la mano, y la niña, aún sin comprender del todo, sonreía tímida al describir con palabras torpes las formas y luces que había visto en el consultorio. Esa sonrisa fue suficiente para que Elena supiera que no había camino de regreso. Cuando Javier regresó, encontró a Clara más despierta que nunca. La niña se movía con una energía nueva, describiendo los colores que creía distinguir en las cortinas, señalando la sombra de un árbol que caía sobre la alfombra. Él trató de ignorarlo, aferrándose a la rutina de siempre, pero la evidencia lo cercaba. Una noche, Elena decidió enfrentarlo con la verdad en la biblioteca. Colocó sobre la mesa el frasco que había escondido y le relató, paso a paso, lo que el oftalmólogo había comprobado. Javier la escuchaba de pie,
con el ceño fruncido y las manos crispadas sobre los bolsillos. «Está insinuando que todo este tiempo mi hija...» No terminó la frase. El silencio lo traicionaba. Elena sostuvo su mirada con firmeza, sin elevar la voz. «Ella ve, Javier. No del todo, no perfecto todavía, pero ve, y esas gotas son las que le apagaron los ojos». La dureza de sus palabras quebró algo en él. Por primera vez, se llevó las manos a la cara y dejó que la culpa se asomara en su respiración entrecortada. En el fondo, sabía que no había sido un padre atento, sino un hombre derrotado que había confiado ciegamente en diagnósticos sin cuestionar. Recordó cada visita al doctor Serrano, cada receta firmada sin leerla de verdad, cada vez que había aceptado explicaciones vagas con tal de no enfrentar la posibilidad de un error. Javier se dejó caer en un sillón, con la mirada perdida, y murmuró apenas: «He sido un imbécil». Elena no respondió. No era momento de reproches, sino de decisiones. Le habló con calma de la necesidad de detener el tratamiento de inmediato y buscar un equipo médico serio que evaluara el daño real. Clara, que escuchaba desde el pasillo, se acercó despacio y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Él la abrazó con torpeza, como si fuera la primera vez que lo hacía en mucho tiempo, y en ese gesto frágil comenzó el verdadero quiebre. Javier ya no podía negar lo evidente. Su hija estaba despertando a un mundo que él le había cerrado sin querer. Los días siguientes se transformaron en un renacer silencioso dentro de la mansión. Clara empezó a identificar objetos con torpeza, nombrando colores que confundía, pero que, para Elena, eran milagrosos en su avance. Tocaba los rostros con sus manos y reía al compararlos con las sombras que lograba distinguir. Javier, aunque todavía cargado de culpa, se dejaba sorprender por esos pequeños progresos, permaneciendo a su lado más tiempo del que solía. La niña, antes callada y distante, ahora hacía preguntas. Quería saber qué era el verde, qué forma tenía la mesa, por qué el cielo se iluminaba tanto al amanecer. La casa, que había estado sumida en un silencio pesado durante años, empezó a llenarse de murmullos, de risas tímidas, de pasos apresurados, siguiendo la curiosidad infantil. Elena observaba todo con el corazón apretado, consciente de que ese despertar no era un milagro repentino, sino el fruto de haber detenido a tiempo un daño injusto. La rutina se adaptó a esta nueva realidad. Elena le enseñaba a Clara a identificar figuras sencillas, con láminas que improvisaba, mientras Javier la llevaba al jardín para que reconociera el contraste entre la sombra de los árboles y la luz directa. Hubo momentos de frustración. Clara lloraba cuando no lograba distinguir bien los colores o cuando el cansancio la vencía. Pero, en lugar de apagarse, esas lágrimas la impulsaban a intentarlo de nuevo. Una tarde, mientras Elena preparaba la merienda, la niña tomó un lápiz y trazó torpemente un sol amarillo en una hoja en blanco. «Mira, lo veo aquí», dijo con orgullo, y la empleada sintió que la garganta se le cerraba. Javier, observando desde la puerta, no pudo contener las lágrimas. La transformación no solo ocurría en los ojos de Clara, también en la casa entera. Cada rincón que antes olía a abandono ahora se impregnaba de vida nueva, como si la madre ausente hubiera dejado un resplandor escondido que recién comenzaba a brillar. La mejoría de Clara trajo consigo un cambio visible en la relación entre Elena y Javier. Él, acostumbrado a dar órdenes secas y mantener distancia, comenzó a escucharla con atención. Al principio era torpe, como si no supiera cómo hablar sin imponer, pero poco a poco se fue dejando guiar. Elena sugería actividades simples: abrir las ventanas para que la niña reconociera la luz natural, cambiar la rutina de silencio por música suave en la radio. Y Javier, aunque reacio al comienzo, cedía, porque veía cómo Clara respondía con entusiasmo.
La niña bailaba con pasos descoordinados, reía, señalaba los sonidos que antes pasaban desapercibidos. El personal de la mansión, testigo de estos cambios, murmuraba entre pasillos, algunos incrédulos, otros conmovidos. Para ellos, que siempre habían visto a Clara como un adorno frágil de la casa, era impactante verla correr hacia Elena con los brazos abiertos o escucharla describir lo que había soñado. La mansión ya no era la misma, y todos lo sabían. Pero la transformación no tardó en incomodar a fuerzas externas. Una mañana, al revisar el correo, Javier encontró una carta sin remitente escrita con frases secas y amenazantes. Deténgase, no se meta con lo que no entiende, piense en su reputación. El sobre olía a tabaco fuerte y las palabras parecían escritas con prisa, como si hubieran querido dejar claro un mensaje de advertencia. Javier palideció y, sin decir nada, lo guardó en un cajón de la biblioteca. Elena, sin embargo, notó su tensión y supo que algo más estaba por venir. El doctor Serrano, al descubrir que sus prácticas podían salir a la luz, no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, mientras Clara dormía tranquila, abrazada a un peluche, Elena escuchó pasos fuera de su cuarto y la puerta del despacho cerrarse con fuerza. Javier estaba decidido a enfrentarse a un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado. No solo un médico negligente, sino un sistema que había sostenido la mentira durante años. La primera reacción de Javier fue buscar a Elena en la cocina, como si de pronto necesitara compartir un secreto que lo sobrepasaba. Con el sobre aún en la mano, lo arrojó sobre la mesa de madera. «Mire esto», dijo con la voz apagada. Elena leyó la nota y sintió un frío recorrerle la espalda. No había dudas, alguien quería silenciarlos. «Esto significa que vamos por el camino correcto», susurró ella, intentando sonar firme, aunque la ansiedad la mordía por dentro. Javier se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Nunca había enfrentado amenazas directas. Estaba acostumbrado a manejar empresas, contratos, pero no a que su propia hija fuera el blanco de un complot. Elena, sin titubear, le recordó lo más importante. Clara ya está viendo, eso nadie lo puede borrar, y si callamos, otros niños seguirán sufriendo lo mismo. Esas palabras lograron enderezar la espalda de Javier, que por primera vez la miró con verdadero respeto. Decidieron actuar. Javier empezó a recopilar documentos médicos, recetas, informes, todo lo que Serrano había firmado. Elena, por su parte, guardaba como tesoros los dibujos de Clara, pruebas vivas de su recuperación. Contactaron discretamente a un periodista de confianza de Javier, alguien que debía la vida profesional a la familia, pero que también tenía fama de íntegro. La reunión se hizo en un café discreto, lejos de la ciudad, con aroma a café tostado y el ruido constante de platos para disimular las conversaciones. El periodista, al escuchar el caso, abrió los ojos con asombro y no dudó en aceptar. Si lo que cuentan es cierto, no solo se trata de un médico corrupto, hay intereses de farmacéuticas detrás. Esa frase hizo que ambos entendieran la magnitud de lo que enfrentaban. Ya no era solo la salud de Clara. Habían destapado un engranaje podrido donde el dinero pesaba más que la vida de los niños. La primera publicación salió un lunes por la mañana. El titular hablaba de ensayos encubiertos en menores, y aunque no mencionaba directamente el nombre de Clara, la descripción de una niña millonaria mantenida en la oscuridad por tratamientos experimentales bastó para que todo el círculo social de Javier entendiera de quién se trataba. El teléfono de la mansión no dejó de sonar. Socios indignados, familiares lejanos buscando explicaciones, periodistas agolpados frente a la reja. Javier, que siempre había cuidado su imagen impecable, sintió el golpe de la exposición pública como una bofetada.
En los pasillos de su empresa empezaron los murmullos, algunos empleados cuestionando su credibilidad, otros celebrando en secreto que finalmente alguien le bajara la soberbia. Elena, mientras tanto, mantenía la calma frente a Clara, inventando juegos para distraerla de la tensión exterior. La niña, ajena al ruido mediático, seguía dibujando soles y flores en hojas blancas, cada trazo un recordatorio de lo que realmente importaba. Las amenazas no tardaron en intensificarse. Elena recibió llamadas anónimas durante la madrugada, voces masculinas que le decían que se callara, que sabía demasiado para ser solo una sirvienta. Al principio sintió miedo, cerró la puerta de su cuarto con llave y durmió con una lámpara encendida. Pero pronto entendió que su silencio sería más dañino que cualquier riesgo. Cuando compartió con Javier lo que ocurría, él se quedó inmóvil unos segundos, como si esa revelación lo golpeara en lo más íntimo. «A ti también te quieren callar», murmuró, con un tono que mezclaba culpa y rabia. Desde ese día empezó a acompañarla en todo momento dentro de la casa, un gesto que sorprendió a las empleadas que lo veían como un hombre distante y altivo. Y aunque los periódicos sensacionalistas buscaban ridiculizarlo, llamándolo el millonario engañado, Javier aprendía a resistir el embate con la dignidad que había visto en Elena, la de alguien que no se dejaba aplastar, aunque la trataran como invisible. El caso explotó cuando otras familias se animaron a hablar. El periodista que había tomado la historia recibió decenas de llamadas de padres que sospechaban haber sido víctimas del mismo doctor. Algunos llevaban años en silencio por miedo, otros porque pensaban que eran casos aislados. De pronto, lo que parecía un drama personal se convirtió en un escándalo nacional. Los noticieros hablaban de niños tratados con sustancias experimentales, de farmacéuticas implicadas en prácticas oscuras, de médicos comprados para ocultar las consecuencias. En cada reportaje aparecían voces quebradas, madres llorando frente a las cámaras, y en medio de ese torbellino mediático, la figura de Javier y su hija se volvió símbolo de resistencia. Aunque no mostraban el rostro de Clara, los dibujos de soles y colores que ella hacía se filtraron en la prensa como pruebas vivas de que había un futuro posible después del daño. El doctor Serrano, acorralado, intentó defenderse en entrevistas televisivas. Aparecía con traje impecable, hablando de malentendidos y errores inevitables en la ciencia. Pero cuanto más hablaba, más familias se sumaban con testimonios de negligencia, revelando patrones idénticos en sus prácticas. La opinión pública comenzó a darle la espalda. Incluso antiguos colegas guardaban silencio, temerosos de caer con él. En paralelo, la mansión de Javier se convirtió en un refugio vigilado. Cámaras afuera, guardias privados en la reja. Elena, a pesar de la presión, mantenía la rutina de Clara con firmeza. Cada mañana preparaba el desayuno, la llevaba al jardín, le enseñaba a reconocer nuevos colores. «Ese es rojo», decía la niña, señalando una flor. «Y ese, azul». Esos pequeños logros eran más fuertes que cualquier amenaza externa. Mientras afuera rugía el escándalo, dentro de la casa se construía una nueva normalidad, donde lo único que importaba era que Clara volviera a ver el mundo con ojos propios. El juicio contra Serrano no tardó en abrirse. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras y familias afectadas. Javier entró con paso firme, vestido con sobriedad, sabiendo que todo el país lo observaba. A su lado, aunque en silencio, caminaba Elena, que no figuraba en los papeles oficiales, pero era la que sostenía el verdadero peso de la verdad. Clara no compareció, demasiado pequeña para enfrentar aquel escenario. Sin embargo, sus dibujos fueron presentados como prueba. Hojas llenas de soles amarillos, flores torcidas y figuras de colores que demostraban la mejoría. El fiscal las mostró ante el jurado, y por primera vez, el salón se quedó en silencio.
Era imposible discutir la evidencia. Una niña que había sido considerada ciega ahora dibujaba lo que veía. Esa imagen, más que cualquier argumento legal, quebró la fachada de respetabilidad con la que Serrano había intentado protegerse. Los testimonios de las familias fueron desgarradores. Una madre relató cómo su hijo había perdido la visión de manera repentina tras recibir las mismas gotas que Clara. Otro padre contó que había suplicado explicaciones y solo recibió excusas frías y facturas elevadas. Cada palabra caía como un golpe sobre la reputación del médico, que ya no podía sostener su máscara de profesional intachable. Elena, sentada en el público, apretaba las manos sobre su falda, recordando cada noche de silencio en la mansión, cada lágrima de Clara, cada mirada perdida que en realidad escondía una chispa de vida. Cuando el fiscal habló de negligencia sistemática y de la complicidad de laboratorios dispuestos a pagar por el silencio, Javier se levantó, incapaz de contener la rabia, y declaró con voz firme: «Yo también fui engañado, pero no pienso callar más». Sus palabras resonaron con fuerza, y por primera vez el hombre arrogante de la alta sociedad se mostraba vulnerable y humano frente a todos. La defensa de Serrano intentó desacreditar a Javier, insinuando que todo era un invento para limpiar su imagen tras errores de crianza. Presentaron fotos antiguas de la niña en la mansión, siempre inmóvil, siempre guiada de la mano. Pero el fiscal respondió mostrando los análisis médicos recientes que confirmaban la presencia de químicos en su organismo, sustancias sin aprobación para uso en niños. La tensión en la sala aumentó cuando el juez pidió silencio y ordenó que se repitiera en voz alta el contenido de las etiquetas de los frascos incautados. El público, compuesto por familias dolidas, abogados y periodistas, contuvo la respiración. Nadie podía negar lo que escuchaban. Clara había sido víctima de un experimento encubierto. Serrano, sentado en su banquillo, empezó a sudar pese a la corbata ajustada. Su mirada buscaba escapar, pero cada palabra le devolvía el peso de los años de abuso disfrazado de ciencia. En medio del juicio surgió un giro inesperado. Una exenfermera de Serrano pidió declarar como testigo. Su voz temblaba, pero lo que dijo heló a todos. Nos pedían registrar a los niños como pacientes crónicos, aunque sabíamos que no lo eran. Había órdenes directas de mantenerlos bajo tratamiento con esas gotas, y si nos negábamos, nos despedían. El murmullo recorrió la sala. Las cámaras se enfocaron en Serrano, que bajaba la cabeza incapaz de sostener la mirada de nadie. Elena, desde el público, sintió un nudo en la garganta. No se trataba solo de Clara, ni siquiera de unas pocas familias. Era una red de manipulación que había usado la vulnerabilidad de los más pequeños para enriquecer a unos cuantos. Javier, con la mandíbula apretada, tomó la mano de Elena por debajo de la mesa, un gesto que nadie vio, pero que significaba más que cualquier discurso. Estaban juntos en esa lucha, aunque el mundo entero intentara quebrarlos. El veredicto llegó tras semanas de audiencias tensas. El juez, con voz grave, declaró culpable a Serrano de negligencia médica, experimentación ilegal en menores y asociación con laboratorios que financiaban sus prácticas. La condena fue ejemplar, años de prisión y la prohibición absoluta de ejercer la medicina. Además, las farmacéuticas implicadas recibieron sanciones millonarias, con titulares que hicieron temblar al sector entero. El murmullo en la sala estalló en aplausos contenidos, lágrimas y abrazos entre las familias. Javier permaneció de pie, inmóvil, con la mirada fija en el acusado que era escoltado por guardias. No había triunfo en sus ojos, sino un dolor profundo, la certeza de que nada borraría los años perdidos de su hija. Elena, en cambio, lo observaba con serenidad. Sabía que la justicia, aunque tardía, había llegado, y que en esa sala, por fin,
La verdad había salido a la luz frente a todos. Al salir del tribunal, las cámaras rodearon a Javier. Los periodistas lanzaban preguntas, buscaban declaraciones contundentes. Él levantó una mano pidiendo calma y solo dijo: «Mi hija vuelve a ver, y eso es lo único que importa». Esa frase se repitió en titulares de noticieros, radios y periódicos. Mientras tanto, Elena evitó los flashes, protegiendo a Clara, que esperaba en casa. La niña no comprendía la magnitud del juicio, pero sí entendía que algo había cambiado. Su padre sonreía más, las empleadas ya no la trataban como una estatua frágil, y Elena la acompañaba en cada descubrimiento de colores y formas. Esa noche, cuando Javier volvió a la mansión, Clara lo recibió con un dibujo nuevo. 3 figuras tomadas de la mano, una más pequeña en el centro, con un sol enorme encima. Javier lo sostuvo con cuidado, como si fuera un trofeo mayor que cualquier fortuna. En ese papel estaba grabado lo que realmente habían recuperado: la vida en familia. La rutina en la mansión se transformó lentamente en algo que ninguno recordaba haber vivido. Las ventanas, antes siempre cerradas para mantener el ambiente controlado, permanecían abiertas, dejando entrar la luz y el olor a jazmín del jardín. Clara asistía a una escuela con adaptación especial, donde los maestros celebraban cada nuevo avance como un triunfo compartido. Al volver a casa, corría hacia Elena para contarle lo aprendido, mostrando orgullosa dibujos cada vez más definidos. Casas, árboles, personas con sonrisas torcidas pero llenas de color. Javier, que antes pasaba sus tardes encerrado en la biblioteca o en reuniones interminables, ahora dedicaba horas a sentarse con su hija a jugar, sorprendiéndose de lo mucho que había perdido por no mirar más allá de diagnósticos y rutinas frías. La casa ya no era un mausoleo, era un hogar. Elena también había cambiado. Había llegado como una empleada más, cargando la sombra del duelo por su hija, y ahora ocupaba un lugar que nadie discutía, el de la mujer que devolvió la vida a esa familia. No necesitaba reconocimiento público. Le bastaba con ver cómo Clara la llamaba con voz alegre, cómo la buscaba para compartir cada logro. A veces, en silencio, observaba a Javier interactuar con la niña y sentía que su dolor encontraba un cauce nuevo. No se trataba de reemplazar a su hija perdida, sino de darle sentido a lo que todavía podía ofrecer. Y en ese equilibrio discreto, sin necesidad de palabras solemnes, nació un vínculo que no requería definirse como romance ni como obligación. Era cuidado mutuo, respeto, compañía. En las paredes de la cocina, Elena pegó el dibujo de Clara con un imán, aquel que mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Y cada mañana, al verlo, recordaban que habían vencido la oscuridad. El eco del juicio aún resonaba en la sociedad. Durante semanas, los periódicos siguieron publicando reportajes sobre el caso Serrano y las farmacéuticas cómplices. Sin embargo, poco a poco, el foco mediático se fue apagando, y lo que quedó fue la vida cotidiana, mucho más valiosa para quienes habían sufrido en silencio. En la escuela, Clara era recibida como cualquier otra niña. Los maestros se esforzaban en integrarla, y sus compañeros, curiosos al principio, pronto se acostumbraron a verla participar en juegos y tareas. El primer día que levantó la mano para leer en voz alta, aunque aún confundía algunas letras, la clase entera aplaudió. Elena, al enterarse, sintió un orgullo tan profundo que se le humedecieron los ojos. Era como si cada paso de Clara también sanara un poco la herida que cargaba en el pecho desde la pérdida de su propia hija. En la mansión, la rutina se consolidaba con nuevos ritos sencillos. Javier bajaba a desayunar sin traje, en bata, dispuesto a escuchar las ocurrencias de su hija antes de ir a la oficina. Elena organizaba la casa con calma, sin la presión de un ambiente hostil, y los empleados la miraban con un respeto que antes no existía. Ya no era solo la de la limpieza,
Era la mujer que había visto lo que nadie quiso ver. Clara llenaba los pasillos con dibujos pegados en las paredes, dejando de lado la frialdad de los cuadros caros que antes decoraban todo. Y en las noches, cuando el silencio volvía, no era opresivo, sino reparador. Cada quien encontraba su lugar, la niña que descubría el mundo, el padre que aprendía a hacerlo de verdad y la empleada que había transformado su dolor en fortaleza. Esa armonía discreta era la mayor victoria, mucho más que cualquier sentencia judicial. Una tarde de sábado, Javier organizó una comida sencilla en el jardín. No era una de esas recepciones ostentosas a las que solía invitar a empresarios y conocidos de la alta sociedad, sino un almuerzo íntimo, con pocos amigos de confianza y algunos familiares que habían estado alejados. El ambiente se llenó de risas, platos compartidos y olor a carne asada. En medio de todo, Clara se levantó de su silla y con voz clara dijo: «Quiero enseñarles mi dibujo». Elena contuvo la respiración mientras la niña mostraba un papel lleno de colores, una casa luminosa, 3 figuras en el centro y un sol que ocupaba casi toda la hoja. Hubo un silencio breve, seguido de aplausos y miradas emocionadas. Javier se quedó inmóvil con un nudo en la garganta. Por primera vez, el reconocimiento público no venía de negocios ni de dinero, sino de la simpleza de un dibujo infantil que resumía su nueva vida. Ese momento tuvo un efecto inesperado. Algunos de los invitados, que siempre habían mirado a Elena con desdén por su uniforme, se acercaron a felicitarla, reconociendo su papel en la recuperación de la niña. «Usted fue los ojos que todos nosotros no quisimos abrir», le dijo una mujer mayor con voz firme. Elena sonrió con humildad, bajando la mirada, pero sintió en su interior una calma distinta. No necesitaba que la sociedad la validara, pero escuchar esas palabras cerraba un círculo de invisibilidad que había cargado durante años. Clara, feliz, corrió a abrazarla frente a todos, y ese gesto fue más poderoso que cualquier discurso. Javier, al verlas, entendió que la lección más dura estaba completa. La arrogancia de creer que el dinero podía comprar soluciones lo había cegado más que cualquier diagnóstico. Y ahora, con la verdad expuesta, solo quedaba aprender a vivir con respeto, gratitud y la certeza de que no todo lo valioso tiene precio. Con el tiempo, las secuelas emocionales de Clara fueron saliendo a la superficie. Aunque veía cada vez con mayor claridad, a veces despertaba en la madrugada llorando, convencida de que todo había sido un sueño y que volvería a la oscuridad. En esas noches, Elena se sentaba a su lado y le susurraba palabras tranquilas, recordándole que la luz no se iba a apagar. La niña se calmaba al sentir la calidez de su mano, como si ese contacto fuera el ancla que necesitaba para confiar en el presente. Javier, que al principio no sabía cómo consolarla, empezó a quedarse en la puerta escuchando esas conversaciones nocturnas. Poco a poco también se acercaba y en una ocasión, cuando Clara lo vio de pie temblando de inseguridad, lo llamó con voz suave. «Papi, ven». Ese simple gesto lo derrumbó. Se sentó en la cama, abrazándola torpemente, y comprendió que todavía estaba aprendiendo a ser el padre que su hija necesitaba. Elena observaba esas escenas en silencio, con un respeto que hablaba más que 1000 palabras. Su lugar ya no era el de una simple empleada, sino el de alguien que había tejido, sin proponérselo, un lazo familiar. Aún así, mantenía distancia. Nunca se adueñaba de los momentos entre padre e hija, solo los facilitaba. Encontraba satisfacción en la calma que volvía a la casa, en los desayunos compartidos, en los dibujos pegados en la nevera. El recuerdo de su propia hija perdida no desaparecía, pero había dejado de ser un peso que la hundía. Se había transformado en una fuerza silenciosa que le permitía cuidar a Clara con una ternura distinta, paciente, serena.
Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos en la mansión sabían que ella era la razón por la que la niña había recuperado la luz, y la razón por la que Javier había recuperado la capacidad de mirar más allá de sí mismo. La noticia del fallo contra Serrano siguió dando vueltas en conferencias y universidades, pero en la mansión la vida giraba en torno a cosas mucho más pequeñas y concretas. Una tarde, Clara llegó de la escuela con un cuaderno lleno de dibujos y lo puso sobre la mesa de la cocina. Elena hojeó las páginas con atención, deteniéndose en un detalle. Por primera vez, la niña había dibujado ojos abiertos en todas las figuras humanas. «Ya no están dormidos», dijo Clara con una sonrisa orgullosa. Elena la abrazó fuerte, sintiendo que ese gesto, más que cualquier sentencia, era la prueba de que el daño había quedado atrás. Javier observó en silencio, conmovido por la capacidad de su hija para transformar el dolor en creación. Y en ese momento entendió que las cicatrices podían quedarse, pero no definían el futuro. Con la primavera llegaron también nuevos hábitos. Javier decidió abrir al público una parte del jardín para actividades comunitarias, algo impensado en su antigua versión hermética y altiva. Niños del barrio corrían entre las fuentes, y Clara, aún tímida, se unía a ellos con la guía de Elena. Las risas llenaban el aire, reemplazando el silencio pesado de otros tiempos. Algunos vecinos murmuraban que nunca hubieran imaginado ver al millonario compartiendo su espacio con gente común, pero lo que más sorprendía era verlo sonreír sin reservas. Elena, de pie bajo un árbol, lo observaba a lo lejos. No era admiración romántica ni dependencia, era la certeza de que el hombre había aprendido a bajar la cabeza y escuchar. Clara corría hacia ambos con flores en las manos, y la imagen de los tres juntos se convirtió en la postal viva de la transformación, de una casa encerrada en la oscuridad a un hogar abierto a la luz. Los cambios también alcanzaron al personal de la mansión. Durante años, las empleadas habían trabajado en un ambiente rígido, sometidas a las reglas de un patrón distante y a la idea de cuidar a una niña que apenas parecía existir. Ahora, el clima era distinto. Elena organizaba las tareas con empatía, integrando a todos en juegos simples con Clara. La niña se acercaba a la cocina para amasar pan con las cocineras. Corría detrás del jardinero preguntando por los colores de las flores, y hasta ayudaba a pulir la plata en el comedor como si fuera un juego. Aquellos empleados que alguna vez habían susurrado críticas hacia Javier o mirado por encima del hombro a Elena, empezaron a valorar el cambio. Sentían que por primera vez trabajaban en un hogar y no en un mausoleo de lujo. El respeto hacia Elena se consolidó en miradas y gestos cotidianos, sin necesidad de discursos. Una noche, después de la cena, Javier reunió a todos en el salón principal. Con una copa en la mano y la voz firme, agradeció a cada uno por haber permanecido durante los momentos difíciles. Reconoció que había cometido errores, que había confiado en quien no debía y que su ceguera emocional había lastimado a su propia hija. Las empleadas se miraron sorprendidas. Nunca antes lo habían escuchado hablar con tanta humildad. Elena, de pie en un rincón, bajó la mirada con discreción. No necesitaba reconocimiento público, pero escuchar esas palabras la conmovió. Clara, sin entender del todo la solemnidad del momento, levantó su vaso de jugo y dijo en voz alta: «Salud por la luz». La risa general rompió la tensión, y por primera vez en mucho tiempo, la mansión entera brindó unida, no por dinero ni por apariencias, sino por la vida que había regresado a ese lugar. El paso de los meses consolidó la nueva dinámica. Clara progresaba en la escuela, y aunque todavía tropezaba con algunas letras y confundía tonos de color, cada logro era celebrado como un triunfo colectivo. Javier asistía a reuniones de padres, un gesto sencillo que sorprendía a quienes lo conocían como un hombre demasiado ocupado
para esas cosas. Elena lo acompañaba en silencio, observando cómo la niña levantaba la mano en clase con la seguridad que antes no tenía. Esa seguridad era fruto de haber sido escuchada y respetada. Los murmullos de lástima que alguna vez la rodearon se habían convertido en palabras de admiración. Clara ya no era la hija frágil del millonario, sino una niña resiliente que había conquistado su propio lugar en el mundo. En paralelo, Javier comenzó a participar en foros y conferencias sobre ética médica, denunciando públicamente las prácticas que habían dañado a su hija. No lo hacía desde el pedestal del millonario influyente, sino desde el dolor de un padre que había aprendido a reconocer sus errores. Cada intervención era cubierta por los medios, y más de una vez Elena aparecía a su lado en fotografías, siempre discreta, siempre en segundo plano. Los periodistas la llamaban el ángel silencioso de la historia, pero ella esquivaba las preguntas con humildad, enfocándose en Clara. Una noche, al ver una de esas imágenes en el periódico, Elena dobló la página y la guardó en un cajón. No buscaba fama ni reconocimiento. Su única recompensa estaba en la risa de la niña cuando corría hacia ella con los brazos abiertos, como si en ese abrazo cupiera todo lo que alguna vez creyó perdido. Una mañana de otoño, Clara apareció en la cocina con un sobre en la mano. «La maestra me pidió que lo lea contigo», dijo, entregándoselo a Elena. Al abrirlo, encontraron una carta donde la docente felicitaba a la niña por su progreso y destacaba su esfuerzo en clase. Elena la leyó en voz alta, pausadamente, y cuando terminó, Clara aplaudió emocionada. «¿Ves? Yo también puedo», exclamó, con esa mezcla de orgullo y alivio que hacía brillar sus ojos. Javier, que había llegado en ese momento, se quedó en la puerta escuchando. No intervino, no interrumpió. Solo observó cómo Elena abrazaba a su hija y la animaba a seguir adelante. Esa escena cotidiana lo golpeó más que cualquier conferencia o reconocimiento público. Era la prueba silenciosa de que la verdadera riqueza no estaba en los negocios, sino en el calor que por fin llenaba su casa. Esa misma tarde, Javier tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó a una reunión de prensa en su empresa no para hablar de finanzas ni de inversiones, sino para anunciar la creación de una fundación dedicada a apoyar a familias afectadas por negligencias médicas. No devolverá lo perdido, pero evitará que otros vivan lo mismo, dijo con voz firme. Los aplausos resonaron en el auditorio y los titulares del día siguiente lo presentaron como un hombre transformado por la adversidad. Elena, desde la distancia, leyó las noticias con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que Javier había cambiado, pero también entendía que el verdadero motor de todo era Clara. Fue ella, con su fragilidad y su valentía, quien los obligó a todos a abrir los ojos. Y en ese reconocimiento silencioso, Elena encontró la paz que había buscado desde hacía tanto tiempo. Con el tiempo, la fundación empezó a funcionar y recibió apoyo inesperado. Familias que habían sufrido en silencio encontraron un espacio donde ser escuchadas. Médicos honestos se ofrecieron como voluntarios y poco a poco se creó una red que desarmaba el miedo. Javier asistía a los eventos, pero siempre dejaba claro que la verdadera inspiración había sido su hija. En cada discurso mencionaba el valor de Clara y la mirada atenta de Elena sin necesidad de adornar sus palabras. Los asistentes lo escuchaban en silencio, muchos con lágrimas contenidas, porque entendían que esa historia no era de poder ni de dinero, sino de dignidad y resistencia. Al regresar a la mansión, la formalidad se deshacía. Clara lo recibía saltando con los dibujos en la mano, y Elena lo esperaba con la cena lista, como cualquier familia que había aprendido a valorar la rutina por encima de los aplausos. Esa normalidad era lo que más agradecía a Elena. Había llegado rota, buscando trabajo para sobrevivir, y ahora encontraba consuelo en detalles simples.
en escuchar a Clara reír en el jardín, en compartir una charla breve con Javier mientras recogían la mesa, en sentir que el pasado ya no la aplastaba. A veces, en la intimidad de su cuarto, sacaba una foto de su hija perdida y la miraba sin lágrimas, con serenidad. Hoy habría estado orgullosa, pensaba, y se dormía con esa certeza. Clara, por su parte, ya no temía a la oscuridad. Dormía con las cortinas abiertas, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, convencida de que el mundo estaba ahí para ella. Y en esa confianza nueva se resumía todo el recorrido, de la mentira y la sombra al descubrimiento de la verdad y la luz. Una tarde lluviosa, Clara entró al salón con una carpeta que había preparado en la escuela. La abrió con orgullo frente a Elena y Javier. Eran recortes de periódicos que hablaban del juicio, de la fundación y de su historia. La maestra dijo que somos un ejemplo de resiliencia. Explicó con palabras aprendidas que aún le costaba pronunciar. Javier la abrazó con fuerza, sorprendido por lo mucho que su hija comprendía ahora de todo lo vivido. Elena, en cambio, la acarició con calma y le dijo que no necesitaban ser ejemplo de nadie, que lo importante era que ella estaba creciendo feliz. Clara sonrió y respondió con una seguridad que estremeció a ambos. «Pero si yo puedo, otros también podrán». Esa frase tan simple confirmó que la niña había dejado de ser solo víctima. Se había convertido en voz, aunque pequeña, de esperanza. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Elena salió al jardín con una taza de té caliente. Javier se le unió en silencio, sin trajes ni corbatas, solo con un suéter sencillo. No hablaron del pasado ni de los juicios, sino de cosas simples, del aroma a tierra mojada, de la alegría de Clara al descubrir nuevos colores, de lo distinto que se sentía el silencio ahora que ya no era un peso. En un momento, Javier la miró con gratitud sincera y dijo: «Si no fuera por ti, seguiríamos en la oscuridad». Elena bajó la vista, incómoda con las alabanzas, pero aceptó el reconocimiento en silencio. No necesitaba más que saber que había cumplido el papel que la vida le había puesto en el camino. La lluvia cesó, y en el reflejo de las luces sobre el suelo mojado, ambos entendieron que habían aprendido a compartir un mismo hogar sin necesidad de palabras solemnes. Con la llegada del verano, Clara ya no temía explorar el mundo exterior. Javier organizó un pequeño viaje al mar, el primero desde que su hija había nacido. Elena los acompañó, con la discreción de siempre, pero su presencia resultaba indispensable. Al llegar a la playa, Clara se quedó inmóvil unos segundos, con los pies enterrados en la arena tibia. «Es dorada», murmuró, y todos contuvieron la respiración. Luego corrió hacia la orilla y soltó una carcajada al sentir el agua en los tobillos. Javier la siguió, torpe pero feliz, mientras Elena los observaba con una mezcla de emoción y nostalgia. En cada gesto de la niña, en cada descubrimiento, revivía el recuerdo de lo que había perdido, pero también la certeza de que estaba donde debía estar. Esa tarde, Clara recogió conchas y las guardó en un balde azul, como si fueran tesoros. «Para pegarlas en mi cuaderno», dijo, orgullosa de su hallazgo. La escena en la playa se volvió una especie de cierre simbólico. Javier, sentado en la arena, miraba a su hija jugar y luego giraba hacia Elena con gratitud silenciosa. No había necesidad de grandes declaraciones, bastaba con el reconocimiento en su mirada. Elena, por su parte, sentía que el mar se llevaba parte del dolor que había cargado por años. El sonido de las olas la reconfortaba, como un recordatorio de que la vida siempre encuentra manera de renovarse. Al regresar a la mansión, Clara pegó sus conchas en una cartulina y escribió con letras torcidas: «Luz, colores y amor». Ese cartel quedó colgado en la pared de la cocina junto al dibujo de las 3 figuras tomadas de la mano. La casa, que alguna vez había sido un lugar sombrío y cerrado,
Ahora respiraba como un hogar lleno de risas, rutinas y esperanza compartida. El paso del tiempo consolidó lo que antes parecía impensable. Clara tenía amigos. Invitaba a compañeras de la escuela a jugar en la mansión y recorría los pasillos con pasos seguros, ya sin la timidez de la niña que vivía en sombras. Elena preparaba meriendas y organizaba juegos, mientras Javier observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Los corredores, antes silenciosos y fríos, resonaban ahora con carreras, risas y gritos infantiles. Las empleadas, que en otro tiempo se movían con rigidez, participaban de esas tardes sirviendo jugo o recogiendo juguetes, como si toda la casa se hubiera rendido a la vida nueva que emanaba de Clara. Nadie la trataba ya como frágil. Era una niña más, con curiosidad, con energía, con un futuro abierto. En paralelo, Javier tomó otra decisión radical: vender una de sus propiedades más ostentosas y destinar ese dinero a becas para estudiantes de medicina que se comprometieran con la ética profesional. La noticia sorprendió en los círculos empresariales, donde muchos lo acusaron de querer limpiar su nombre. Pero a él no le importaba. Había aprendido que la verdadera lección estaba en Clara y en la mirada de Elena, que lo obligaban a mantener los pies en la tierra. La arrogancia me cegó más que a ella, confesó en una entrevista. Y aunque las palabras recorrieron titulares, lo que más le importaba era regresar a casa, sentarse en la cocina y ver a su hija mostrarle un dibujo nuevo. Para Javier, ese instante tenía más valor que cualquier reconocimiento público, porque ahí estaba la verdadera justicia, en la risa de Clara y en la serenidad que por fin habitaba en su hogar. Con los años, Clara fue dejando atrás las etiquetas que la habían marcado. Ya no era la niña ciega ni la hija del millonario engañado. En la escuela la conocían por su risa contagiosa, por su habilidad para dibujar y por la forma en que siempre encontraba palabras de aliento para otros niños. Elena la acompañaba en cada paso, orgullosa de ver cómo aquella pequeña que una vez había susurrado «vi una luz», ahora caminaba con seguridad por los pasillos de su nueva vida. En los actos escolares, Javier ocupaba un lugar discreto en el público, aplaudiendo con emoción contenida. Y aunque la prensa todavía intentaba colarse en su historia, dentro de la mansión ya nadie hablaba de diagnósticos, juicios ni escándalos. Hablaban de proyectos, de viajes por hacer, de cumpleaños por celebrar. La herida no se borraba, pero había cicatrizado con dignidad. Una tarde cualquiera, Clara le pidió a Elena que buscara en un cajón el cuaderno donde había guardado sus primeros dibujos. Juntas lo abrieron en la mesa de la cocina. Había trazos torpes, soles amarillos mal formados, flores que parecían manchas, figuras apenas reconocibles. Clara los miró en silencio y luego sonrió. Así veía antes, pero era suficiente para no rendirme. Elena la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas. Javier, que escuchaba desde la puerta, entendió que esa frase era la síntesis de todo el camino recorrido. La niña no había recuperado la vista de golpe ni por milagro. Había luchado, había creído en cada destello, en cada sombra. Y gracias a eso, la casa entera había encontrado también su propia luz. Elena, en silencio, se convirtió en la guardiana de esa memoria. Cada vez que veía a Clara correr por el jardín, recordaba a la niña frágil que la esperaba inmóvil en un sillón el día que llegó a la mansión. Esa imagen seguía viva, pero ahora contrastaba con la fuerza de la niña que pedía más colores de pintura, que trepaba a los columpios y que reía sin miedo. Elena no necesitaba más pruebas de su lugar en esa historia. Había encontrado un sentido nuevo a su vida, sin borrar el recuerdo de su hija perdida, pero transformando el dolor en ternura constante. Para ella, la justicia no estaba solo en el juicio ganado, sino en la cotidianeidad recuperada, en cada desayuno compartido y en cada gracias
susurrado por Clara, sin darse cuenta del peso que esas palabras tenían. Javier también cambió en formas que sorprendían incluso a los más cercanos. Ya no era el empresario impenetrable, sino un hombre que aprendía a escuchar antes de hablar. En las reuniones de trabajo, muchos notaban su paciencia renovada y en la familia su disposición a mostrar vulnerabilidad. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en la fortuna heredada, sino en la capacidad de sostener a su hija cuando despertaba llorando o de aceptar la mirada firme de Elena cuando debía corregirse. La mansión, que alguna vez simbolizó soledad y silencio, ahora respiraba humanidad en cada rincón. Y en ese ambiente, Javier encontraba algo que nunca había tenido: paz. El día del cumpleaños número 12 de Clara, la mansión se llenó de globos, risas y música. No era una fiesta ostentosa, sino un encuentro cálido con amigos de la escuela y algunos vecinos. Clara corrió por el jardín, mostrando orgullosa sus nuevos dibujos, mucho más nítidos y coloridos que los primeros. Entre juegos y canciones, tomó de la mano a Elena y la llevó al centro del patio. «Ella me devolvió la luz», dijo con voz clara, sin darse cuenta de que todos habían escuchado. Los aplausos surgieron espontáneos, y Elena, ruborizada, bajó la mirada. Javier, conmovido, levantó su copa y brindó en silencio. Ese gesto bastó para sellar el reconocimiento. La mujer que había llegado a la casa como empleada era ahora parte inseparable de la familia. Al caer la tarde, Clara pidió que colgaran en la cocina un nuevo dibujo. Una casa con ventanas abiertas, un sol enorme y 3 figuras tomadas de la mano. Lo pegó justo al lado del primero que había hecho meses atrás. Elena lo observó con lágrimas discretas, consciente de todo lo que representaba. Javier se acercó y puso una mano sobre su hombro, sin palabras, compartiendo el mismo sentimiento. La mansión, antes oscura y silenciosa, estaba llena de vida, de rutinas compartidas, de un presente luminoso que nadie hubiera imaginado. Y así, entre risas, olores de pastel y voces alegres, quedó grabada la certeza de que la verdad, aunque tarde, había encontrado su lugar en esa casa. Esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado y la casa recuperó la calma, Clara se quedó dormida abrazada a su peluche favorito, con una sonrisa dibujada en el rostro. Elena apagó las luces de la cocina y se detuvo un instante frente a los dibujos pegados en la pared. Eran más que papeles de colores. Eran el testimonio de un renacimiento. Javier apareció en silencio. Se colocó a su lado y juntos miraron aquellas figuras infantiles. No hablaron, no hacía falta. El sonido leve de la respiración de Clara llegaba desde el piso superior, recordándoles que lo esencial ya estaba logrado. La mansión, que alguna vez fue prisión de sombras y engaños, ahora era un hogar lleno de luz y de risas. Y en ese silencio compartido, con la certeza de que la oscuridad no volvería, encontraron la paz que durante tanto tiempo habían buscado.